Si es grande, que en vez de hacer así, hace... Fíjate que voy. Vale, enseguida regresamos, Gerardo. Venga, hasta ahora. ¿Quién dijo que la conducción eléctrica sin enchufes es un sueño? Nuevo Nissan Qashqai con e-Power. Disfruta de la conducción eléctrica, ahora libre de enchufes. Se lo acabo de decir a Gerardo, se lo digo a todos ustedes, que ahora vamos ya con nuestra sección de nutrición con Marina Melchor, nutricionista, que Hola, esto buenas. está muy alegre con todo el tema del marisco y de las gambas y tal, pero con esto también hay que tener cuidadito. Eso es, sobre todo por lo que has comentado del ácido úrico. Normalmente no suele haber mucho problema porque tal y como están los precios ahora, tema de marisco no se suele consumir habitualmente o diariamente. Entonces no suele haber problema, pero aún así en ciertas personas habría que controlar ese consumo. Pues eso, que está muy bien, además con esta iniciativa solidaria, fenomenal, porque apetece por Navidad una buena mariscada, qué cosa más maravillosa, pero vamos a tener siempre cuidado si tenemos algún tipo de problema, como en este caso con el ácido úrico y así. Eso Y es. hoy vamos a hablar de la masa muscular, porque a partir de los 50 años esto va en caída, de hecho dicen que ya empieza a los 30 a perderse masa muscular. Si no la trabajamos, desde luego que en el momento que dejemos de trabajar esa masa muscular y pasemos a una vida más sedentaria, que sí que se puede asociar a los 30 años, que a lo mejor ya empiezas a tener una vida pues mucho más sedentaria a nivel de trabajo, núcleo familiar, etcétera, desde ese momento empieza a perder masa muscular. Y lo que pasa es que cuando llegamos a una edad avanzada, pues a partir de los 50, 60 años sobre todo, pues cuesta mucho más construir esa masa muscular y es mucho más fácil que ésta se degrade. Claro, ¿qué consecuencias tiene para cuando lleguemos a la tercera edad? Pues el envejecimiento va a ser mucho peor cuanto menor masa muscular tengamos a partir de esos 60 años y no lo trabajemos por un lado a nivel de actividad física y por otro lado no cuidemos nuestra alimentación para poder mantener esa masa muscular lo máximo posible. Entonces, pues desde fragilidad, caídas, relación con múltiples patologías, bajada de la densidad ósea. Entonces, como está vinculada con tantas diferentes patologías, es algo que hay que cuidar mucho. Y al fin y al cabo, una persona anciana que es frágil, que no puede ser dependiente, pues va a tener unas consecuencias muy limitantes en su día a día. ¿Y esto se puede corregir o al menos la alimentación puede ayudar? La alimentación es un factor clave junto a la actividad física, desde luego, pero en el tema de la prevención es fundamental. Es fundamental un correcto aporte de proteína en este tipo de población y una correcta distribución a lo largo del día. Es decir, no es lo mismo comer suficiente proteína en una comida que distribuirla a lo largo del día. Hablamos de prevención, es decir, con 50 años empezar con una alimentación que es enfocada a esa pérdida de densidad. Eso es, más tirando a los 60 años podríamos ya tener cuidado con esta pérdida de masa muscular y tanto el tema de la proteína como tener unos buenos niveles de vitamina D en sangre, consumir productos antiinflamatorios, el omega 3, verduras, frutas, tener una dieta equilibrada, baja en carnes rojas sobre todo esto nos puede ayudar a mantener esa masa muscular el máximo tiempo posible y que con eso pues, nos ayude a envejecer de una forma mucho más beneficiosa para nuestra salud y mucho más cómoda. Por ejemplo, Marina, ¿qué cambios podemos hacer en nuestra dieta para introducir esos elementos, esa proteína, ese omega 3, para evitar la pérdida de masa muscular? Pues, por ejemplo, algo que falla mucho son dos cosas. Las comidas suelen ser bastante correctas dentro de lo que cabe, pero lo que fallan sobre todo los desayunos y las cenas. Esto se ve sobre todo ya en personas a partir de 80 años que muchas veces pierden ese apetito y hay que tener mucho cuidado porque aunque estas personas a partir de sobre todo 70-80 años estén con algo de sobrepeso o obesidad, hay que tener cuidado porque tampoco es recomendable que estas personas bajen de peso. Y bueno, a lo que íbamos, que es que si no me desvío, a lo que íbamos, que lo que podemos corregir es tanto el tema del desayuno, a meter un aporte de proteína en ese desayuno, como el tema de la cena, que muchas veces las cenas se suelen descuidar y suele ser o bien una pieza de fruta, 2 piezas de fruta y un yogur, que está muy bien, pero no estamos metiendo suficiente proteína. Entonces, o sea, esos que son en los las cenas puntos. debería estar la proteína Tanto presente. en cenas como en desayunos, en este tipo de población que tienen riesgo de padecer sarcopenia.
también habría que mirar, porque no es lo mismo un anciano sin otras patologías que una persona de edad avanzada con, por ejemplo, problemas renales. En el momento que hay problemas renales hay que limitar el consumo de proteínas y todo lo que claro. hablamos habría que hacerlo de otra forma totalmente diferente. Por ejemplo, en caso de que no tenga ningún problema renal, ¿cómo puede ser un desayuno correcto? Pues mira, lo primero de todo, pues intentar sustituir esas galletas María o esos sobaos. Uy, es que quitarle las galletas suele madre, costar mucho. Suele costar, ¿eh? Entonces está como la opción A, que es la ideal, y la B, que es, bueno, la opción que también está bien. La pasamos. Eso es. Entonces la opción A, pues quitamos ese tipo de productos y a lo mejor metemos otros productos ricos en proteína, como puede ser bien un queso fresco, una tostada con queso fresco y después un poco de pavo, jamón cocido con un alto contenido en carne, que no nos lo vendan doblada. Y si no, la opción B, así un poco más, si esa persona no quiere dejar su desayuno, porque esto también pasa en personas de edad avanzada, que no quieren cambiar nada su rutina de día a día. Entonces, tú tienes que buscar cómo meter esa proteína o esos alimentos que le van a venir bien sin trastocarle mucho porque no quiere. No aceptan cambios. Entonces, ahí lo que se podría utilizar son los suplementos. Suplementos de proteína, muy típicos en el gimnasio después de hacer una sesión de pesas, pero en este caso serían un suplemento de proteínas Tilo Whey que no tengan aditivos, colorantes, ni edulcorantes, ni saborizantes. ¿Hay específicos para este tipo de edad? No hay específicos, bueno, sí que hay suplementos específicos, pero suelen ser prescritos por el médico. Entonces, si queremos a nivel de prevención, que siempre consultar con un profesional desde luego, pero sería buscar un suplemento que no tenga muchos edulcorantes, aditivos, porque al fin y al cabo ahí estás poniendo también en riesgo la flora intestinal y no nos vendría bien del todo. Pero, por ejemplo, Claro. un café con leche con un par de cucharaditas de proteína, pues ya le estás metiendo este aporte de proteína y esa persona sigue con sus galletas, aunque no sería lo recomendado. Pero bueno, el desayuno, más o menos esa opción pirata, la tenemos. ¿Y a la hora de la cena? Pues en la cena lo mismo, podríamos meter algo que nos haya sobrado de la comida, bien un poco de pescado, un poco de carne, una tortilla francesa de 2 huevos, y si no, la opción también, esa sería la opción A, la correcta como tal. La ideal y ahora la pirata. Eso es. La pirata, si por ejemplo esta persona está acostumbrada a consumir una pieza de fruta y un yogur, pues hoy en día existen yogures, por ejemplo en el Mercadona vendan unos que son altos en proteína, lo mismo, sin sabor ni nada, neutros, naturales, y entonces pues con eso podríamos incrementar un poquito ese aporte de proteína. Si no, también lo mismo, si esa persona, que suele ser bastante habitual, se toma un vasito de leche por la noche, pues lo mismo que en el desayuno, le metemos un poco de proteína en la leche y ya con eso estaríamos mejorando algo el consumo de proteína. Pero claro, todo esto habría que verlo, porque no sabemos si esta persona de la que estamos hablando consume suficiente, consume menos, o cuál es su rutina de día a día. Claro, Pero todo un chequeo previo por el Eso médico, es. luego por las nutricionistas, y ya ahí decidiríamos Eso si es. podemos introducir esta proteína tan necesaria para Eso la es. pérdida de masa muscular. Y ya con 50 años, que como decimos es esa caída en picado, ahí se puede ya ir variando la dieta para ir añadiendo un poquito más de proteína. Hablamos de que nos encontramos sanos, de que Sí. no tenemos ningún tipo de enfermedad. O sea, bien. A nivel de una persona, pues eso, joven de 45 a 55 o 60 años, yo me enfocaría sobre todo en tener una alimentación equilibrada, variada, saludable, y por otro lado intentar construir esa masa muscular, es decir, empezar a ir al gimnasio o hacer ciertas actividades que vayan a incrementar esta masa muscular, porque por mucho que nosotros comamos suficiente proteína, que generalmente se come en exceso, eso también hay que mencionarlo, normalmente consumimos más de lo que necesitamos, por mucha proteína que estemos consumiendo o que estemos teniendo una dieta ideal, si no estimulamos ese músculo, no va a crecer. Estimularlo con peso. Eso Tiene es. que ser. Dar paseos, andar en bici está súper bien y debe ser algo complementario, pero para aumentar esa masa muscular lo fundamental es meter algo de carga, algo de peso, porque si no ese músculo no se va a desarrollar. Y tanto se puede hacer en un gimnasio como en casa también haciendo Perfectamente, algunos con unas ejercicios. pesas, hay uno mientras está viendo la tele, pim Eso pam, es. pim Y pam, también y ya está. contando con un profesional del ámbito de la actividad física para que nos guíe y que nos enseñe cómo hacerlo, hacer bien los ejercicios, porque si no también puede derivar en lesiones, que es algo que tampoco queremos. Marina, te quería preguntar por la importancia de la creatina. ¿Qué tiene que ver todo esto de la creatina con la pérdida de masa muscular?
La creatina es un suplemento un poco no, es un suplemento estrella dentro del mundo de la nutrición y que se utiliza bastante. Encima es un suplemento que está testado pues, desde personas jóvenes, deportistas, no deportistas, ancianos, y lo que nos ayuda esta creatina es, por un lado, a mantener esa masa muscular y evita lesiones. Entonces es un suplemento que se podría incluso recomendar a la inmensa mayoría de la población. Sí que es verdad que también con ciertas patologías no habría que consumirla, y también después teniendo en cuenta que a lo mejor nuestra creatinina en sangre, si nos hacemos una analítica, sale un poco alta, que si nosotros al médico le comentamos que estamos tomando suplementos de creatina no habría problemas, pero también es otra cosa que deberíamos de consultar. O sea, que con no un lo podemos profesional. tomar tan alegremente, ¿no? Como lo venden. Y también tomar la dosis de recomendada, que muchas veces Claro. consumimos de más. ¿Para qué? Para consumir de más de ese producto, que muchas veces nos lo están vendiendo como que la dosis es superior a que en realidad es. Que la dosis es entre 0,07 y 0,1 gramos por kilogramo de peso y día. También importante la creatina, que hay que consumirla todos los días. No me vale un día sí, un día no, entre semanas sí, los fines no, porque al fin y al cabo trabaja por acumulación dentro de nuestro músculo. Entonces si nosotros no la consumimos diariamente no tendría ese efecto beneficioso que nosotros buscaríamos. Y tomándola con constancia, ¿en cuánto tiempo notamos un resultado con la creatina? No vas a notar un resultado de decir de repente voy a estar súper grande y me va a ver súper musculado, no. Normalmente lo que suele pasar es que al cabo de un mes, una cosa así, se suele aumentar un poquito de peso, 1 kilogramo, bueno, de medio kilo a incluso 1,5 kilos. ¿Por qué? Porque la creatina se acumula en el músculo con agua. Entonces, cuando esta creatina entra dentro del músculo, entra agua con esa creatina, entonces nos vamos a ver un pelín más fuertes, pero si tenemos baja cantidad de masa muscular, no lo vamos a notar tanto. Lo vamos a notar, pues a lo mejor en una fractura que a lo mejor podríamos haber tenido, pues no la vamos a tener, o a la hora de construir masa muscular, que esta masa muscular va a ser de mayor calidad. Pero no vamos a ver nada visualmente Que sea demasiado milagroso. escandaloso, a ver si nos vamos a asustar y decir, uy, es que llevo tomando creatina un mes y No. uy, llevo 2 kilos ya de músculo. A ver, no. No, Tranquilidad eso en es. frente. Eso no funciona así, cuesta mucho construir masa muscular, al principio menos, pero cuesta bastante. Entonces es algo que no vas a ver un cambio brusco como muchas veces nos los venden en los posts de Instagram o en gimnasios. Totalmente. Que dices, yo también quiero, es pero que no". ves cada post que dices, madre mía, me tomo una cucharada de esto y, O un batido de proteína y ya de repente estoy súper y ya fuerte. estoy Schwarzenegger, casi. Hija, de verdad, da unos sustos que ni pa' qué. Marina, pues muchísimas gracias, damos ese consejo. Por supuesto, siempre consultar Eso es. con el médico, la analítica, que esté bien. De ahí ya pasamos a los nutricionistas y si se puede ir incorporando un poquito más de proteína y hacer esos pequeños cambios. Eso es. Los Como- ideales y los piratas, los dos. A Eso pequeño es. cambio cuenta. Como siempre hemos dicho, consultar con un profesional de la salud, porque al fin y al cabo, aunque no muchas veces nos entre en la cabeza, el tema de la nutrición puede influir de una forma muy sustancial en nuestra salud y es fundamental contactar con un profesional para individualizar, que es lo más importante. Totalmente, para tener el resultado que queremos. Eso es. Muchísimas gracias, Marina. A vos.